muy buenos días, yo soy Elizabeth Amosurrutia. Estamos muy contentas de poder recibirlos en este webinar, evidentemente con el interés en común nosotros, en conocer más acerca de cómo desde el lado humano, pues lograr esta parte de seguridad y bienestar para nuestras personas de las empresas. Entonces, bienvenidos, gracias Yarel. Muchas gracias, Eli. Yo soy Yarel Montelongo del área de desarrollo de nuevos negocios. Y bueno, Elizabeth y yo somos el primer contacto. Algunas personas tal vez nos vieron en la expo de seguridad en la cual estuvimos participando del 18 al 20 de abril en la Ciudad de México. Y bueno, somos responsables de darles la información por primera vez cuando nos buscan por las evaluaciones o que representamos o servicios. Entonces, pues como dice Eli, en este día pues vamos a hablar de cómo pueden diagnosticar la seguridad industrial a través de las personas. Gracias nuevamente por estar aquí, porque seguro están buscando hacer algo diferente, o comparar o ver qué pueden implementar para la parte de seguridad industrial en sus organizaciones. Y justamente lo que queremos pues mostrarles es que puedan conocer que a través de nuestras evaluaciones puedes contar con una alternativa válida, porque bueno, va directo a medir lo que quieres medir y confiable porque se va a mantener a través del tiempo esa validez y esa estandarización de los resultados para diagnosticar la seguridad industrial a través de las personas. Esto es totalmente preventivo para el tema de actos inseguros y sería lo que todos deseamos, ¿verdad? En nuestras organizaciones. Sin embargo, si hay una parte de posterior a incidentes o alguna situación que como empresa digas, híjole, ya no me basta solamente estos recursos que estoy usando de equipo de protección o capacitación, necesito algo más allá, pues prácticamente también te da la parte para la corrección, ¿no? De esas situaciones que generan y fomentan pues los actos inseguros seguramente, ¿no? Bueno, esto se va a hacer a través de lo que nosotros tenemos como productos en nuestro sistema integral de seguridad, que es el reporte de seguridad de Hogan, nuestra evaluación de 360 de liderazgo y seguridad, como comentó Yarel también, que por una de nuestras marcas, y la encuesta de clima laboral. Prácticamente esos son los tres productos que integran nuestro sistema de seguridad, aparte de todo lo que se les da acompañamiento como consultoría, por supuesto. Y lo que buscamos abarcar en esta sesión es, en efecto, hay personalidades que favorecen o desfavorecen los actos seguros, ¿no? Los líderes también pueden promover la seguridad con conductas y, por supuesto, los factores que intervienen, ¿cuáles son los factores importantes que intervienen en el clima de seguridad? Obviamente durante esta sesión pues les vamos a hacer énfasis en la parte de y dar como que información en la parte de qué contexto se usan estos diagnósticos. Finalmente, bueno, no quisiera obviar, pero generalmente en recursos humanos nos preguntan, ¿no? En las áreas cuáles son los indicadores duros que tienes para mostrar, ¿no? Y más allá de las horas sentado en capacitación o ¿no? Que muchas veces dices, ¿cómo lo mido? Aquí, a pesar de que es un sentido totalmente humano en estos procesos referentes a seguridad, porque evalúas a las personas y sus comportamientos y conductas, en realidad pues, te va a dar información de gran valor agregado numérico para la toma de decisiones, para la redefinición de estrategias o simplemente una medición periódica de referencia, ¿no, Yarel? Eso que comentábamos en el webinar pasado de la constante inquietud crónica, ¿no? Del modelo del queso suizo. Exacto. Sí, como decías, nuestro sistema de seguridad está orientado a las personas totalmente. Entonces, la intención de esta sesión, pues va a ser abarcar desde el individuo, la persona que está directamente en la operación, cuál es como decimos, su personalidad idónea del operador que tiene mayor riesgo de sufrir un accidente, porque sí hay personalidades que tienen más tendencia a accidentarse que otras. Entonces vamos a hablar de cuáles son esos indicadores de personalidad que pueden ayudar desde la selección del personal, o si ya tenemos el personal interno, pues también podemos hacer ahí algunas estrategias para identificar en dónde podemos tener algún foco rojo de riesgo, ¿no? Los líderes también vamos a hablar de ellos y de la encuesta de seguridad.
En específico, para si la situación en la cual ustedes están atravesando, como decía Eli, su estrategia ya ha ido cubriendo toda esta parte de EPP, de todo el equipo necesario para que la gente mantenga un ambiente seguro, ya se abarcaron capacitaciones, reglamentos, normas, etcétera, pero siguen ocurriendo accidentes. Ustedes ya han identificado muy seguramente que hay ciertos riesgos que están, bueno, que se basan más que nada en las personas. Estos riesgos nos hablan de la personalidad, ¿ok? Son 6 indicadores o 6 competencias que están relacionadas con los accidentes. Hogan les llama obediente, fuerte, equilibrado, alerta, cuidadoso y capacitable. Esas son las características que mide la evaluación de Hogan y que se puede aplicar en la selección de los operadores. En el evento voy a hacer a lo mejor varias veces, no sé, en referencia en la expo que nos platicaban, decían es que eso ya es tema de capital humano, ¿no? Nos decían a lo mejor responsables de seguridad y higiene, decían es que ellos se hacen responsables de reclutar y de seleccionar y tienen sus propias evaluaciones, si es que aplican, ¿no? Porque hay muchas veces que por el volumen la organización no está aplicando una evaluación. Sin embargo, si nos vamos a ver el costo-beneficio de aplicar una evaluación que vaya en pro de evitar accidentes, cualquier incidente que sea a través de un error humano o de un acto inseguro, vamos a ver que esta evaluación es la correcta que ustedes están buscando, ¿ok? Aquí vamos a ver que Hogan sí nos va a dar 3 indicadores y ahorita vamos a hablar de eso, de cómo debe de ser, que se busca, cualquier empleador busca en un empleado que sea responsable, que sea amable, que sea atento con sus compañeros y permanezca como de un humor predecible, ¿no? Eso es ya de lleno lo que buscamos como empleadores en cualquier persona que se esté integrando a la organización. Pero en particular, hablando de seguridad, alguien que ya sea un montacarguista, ya sea que sea un almacenista, un operador en línea de producción, que sea un chofer, que sea alguien de laboratorio, en cualquier área en donde tenga, incluso también a lo mejor un oficial de seguridad que no maneja, puede ser que tenga o no armamento o que no maneje en sí un arma, que no maneja una máquina, pero que también puede tener algún riesgo de sobrereaccionar en alguna situación de crisis, ¿no? Entonces, todos estos tipos de perfiles, pues son aquellos que tienen algún riesgo y que nosotros necesitamos identificar a los mejores candidatos para que se unan a nuestra organización y colaboren o traigan más fortaleza, estrategia de seguridad industrial. Entonces, tenemos por un lado la parte de ser obediente. Hogan lo maneja como dualidades. Tenemos el aspecto de ser obediente cuando la calificación está alta o ser desafiante cuando la calificación está baja. Me regreso un poquito, creo que no les expliqué inicialmente. Los operadores se les asigna una evaluación que deben de responder en línea. Les toma de 10 a 15 minutos responder la evaluación y nosotros tenemos los resultados en nuestra bandeja de entrada de manera casi automática. Entonces nos van a dar calificación de estos 6 competencias que les digo, va a ser, entre más alta es la calificación, va a ser mejor. Nos está hablando de un colaborador con mayor fortaleza, ¿no? Entonces, la primera es obediente, que la persona pueda seguir reglas de manera natural. Hay personas que de manera natural tratan de acortar caminos y muchas de las veces no es por una mala intención, no es porque, ay, ahora sí voy a lo mejor en el estándar dice que siga paso A, B, C, D y yo directo me voy a ir al B porque al A pues no le veo caso. Y es más por personalidad de que puede ser la persona que no tiene ese chip, ahora sí, ese chip integrado de seguir esas indicaciones. Entonces esas personas muy seguramente tienen una calificación baja en este indicador y nos habla de una persona más bien desafiante, que cuando tiene estas reglas o estas normatividades, pues se salta o revuelve los pasos,
cuando de por sí, ahora sí que la suma de el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Ella no lo ve así, entonces lo puede hacer de diferente manera. Entonces, bueno, este es el aspecto de obediente. Luego vamos por otro indicador de la personalidad que es fuerte mentalmente hablando, ¿ok? Cuando tenemos esta calificación alta, nos habla de una persona que trata de no cometer errores y que por lo general se mantiene estable bajo la presión o cuando están en situaciones de crisis, ¿ok? Cuando se tiene una calificación baja, hablamos de una persona que está más bien dominada por el pánico. Vamos a decir de un chofer que va manejando y hay algo en la carretera y se puede asustar fácilmente y dar un volantazo. Entonces, aquí si tenemos una calificación alta, estamos hablando de alguien que va a mantener un temple y va a mantenerse tranquilo. Luego tenemos otro indicador que es equilibrado. En esta hablamos de un humor, ¿ok? De humor también en cuanto a si hay alguna crisis o hay alguna interrupción o hay algo que sobresalta en la operación que pueda tener a lo mejor llevarlo a algún accidente, la persona se mantiene equilibrada, controla su temperamento y se mantiene tranquilo, ¿ok? De lo contrario, si tiene una calificación baja, en este indicador nos está hablando de alguien irritable que más bien se enoja fácilmente y eso también puede hacerlo caer en algún error. Por esa irritabilidad, por esa molestia, a lo mejor aventar algo, gritarle a alguien, asustar a otra persona, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, pues este tercer indicador de mantener equilibrado y esa mente fría. El cuarto indicador que evalúa Hogan es estar alerta. Muchas de las veces estas tareas de los operadores son repetitivas, tediosas, cansadas, aburridas, ¿ok? Entonces, hay personas que tienen más aguante para este tipo de tareas que otras. Si tenemos a alguien con una calificación baja en este indicador, estamos hablando de alguien distraído, ¿ok? De alguien que fácilmente va a poder perder el hilo, la concentración, se va a aburrir, se va a hartar, va a tratar de llamar la atención a otras personas, por tener un contacto social, etcétera. Entonces tenemos personas que de manera natural, si salen con alerta alto, son personas que se concentran muy fácilmente en lo que están haciendo. Luego tenemos a personas cuidadosas. El cuidadoso alto son personas que que evitan riesgos innecesarios. O sea, si no hay un caso de poder, no sé, pensar que se puede hacer un reto de esto, no sé, un montacarguistas, en vez de 3 cajas, le voy a poner 5 para ver si aguanta o si lo puedo mantener en equilibrio, qué sé yo. Entonces, las personas con un cuidadoso alto de manera natural van a evitar ese tipo de situaciones. De lo contrario, si se tiene una calificación baja, estamos hablando de una persona imprudente que constantemente va a buscar saltarse esas trabas para tomar esos riesgos que no son necesarios para el resultado final. Y por último, algo que es muy común es el ser capacitable, ¿ok? Es muy común de que es algo que luego lo vemos muy fácilmente en la operación. Ya identificamos a aquellas personas que están muy abiertas a aprender cosas diferentes, a seguir los lineamientos, u otras que van nada más por cumplir con el requisito de que vine a la capacitación, pero en realidad la he hecho en saco roto, ¿no? Entonces, esas personas que lo echan en saco roto, estamos hablando que son personas arrogantes, van a tener una calificación baja en este indicador y nos va a estar hablando de una persona que va a ignorar esas oportunidades de capacitación y la retroalimentación también cuando el supervisor le indique, oye, es que esto no lo estás haciendo bien, hay que modificarlo. Cuando trate de coacharlo, tampoco se va a dejar muy bien, ¿ok? Va a batallar más. Siempre queremos o abogamos porque las personas son capaces de cambiar, pero ciertamente las personas que saquen una calificación baja en este último indicador nos va a estar hablando de que va a tardarse mucho tiempo en hacer cambios o incluso que esa terquedad a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Ya tengo 25 años haciendo la misma actividad y no ha pasado nada, o sea, no pasa nada, lo sigo haciendo igual que siempre y no atiende esas normas.
Entonces, este capacitable pues también nos va a hablar mucho de qué tanto va a prestarse la persona para este cambio de conductas que se le va a estar solicitando. Entonces, estos indicadores son los indicadores que encontró Hogan a través de más de 30 años de investigación, cuando empezó a hacer la investigación precisamente de cómo deducir o dar con el clavo de cuáles son los factores de personalidad que estaban directamente ligados con que alguien tuviera más accidentes. Hay personas que se accidentan más que otras. Entonces encontró que son 6 formas de cometer estos errores en el trabajo. Bien importante, estas evaluaciones se pueden aplicar a cualquier nivel de la organización, en cualquier industria, no importa la industria, todo siempre va a ser así como decimos que un líder es un líder independientemente del equipo que esté liderando o de la organización en la que esté, también una persona con una conducta segura va a ser de esta forma, independientemente de la industria o la tarea en la que esté desempeñando. Es aplicable en cualquier construcción, química, energía, manufactura, minería, ¿qué otra? Bueno, no sé si se me vaya, logística y Transporte, transporte, exacto. Entonces, en metalurgia. cualquier metalurgia, en cualquier industria, podemos aplicar esta evaluación tanto para selección como para desarrollo. ¿Cómo se puede utilizar para ambas, cualquiera de estos 2 pasos del capital humano? Para selección, obviamente sería uno de nuestros primeros filtros. Tenemos clientes que utilizan religiosamente esta evaluación y si no pasan, también tienen como sus prioridades, porque esa también puede ser alguna alternativa, ¿verdad, Eli? De que tomen como prioridad, ¿sabes qué? En mi industria puede ser que o de acuerdo a esta área en donde se va a desempeñar el candidato, para mí es muy importante que se mantenga capacitado, va a ser una tarea repetitiva, entonces que se mantenga alerta y que sea obediente. Entonces pueden ustedes también elegir las prioridades que sí o sí esos tienen que tener una calificación de promedio para arriba, ya estamos hablando de un perfil muy adecuado. Y Yarel, muchas gracias. Y en este sentido, cuando lo usas para desarrollo, pues en general no es así de que, ay, ¿qué voy a hacer con todos los que salieron bajo, ¿no? Con alto riesgo, ¿no? ¿Los corro? ¿Qué hago? No, no, justamente nuestra evaluación y al estar abierta con estos 6 factores y tú poder decidir, obviamente con gusto te orientamos para que puedas mapear qué vas a ocupar para cada posición, puedas decidir si lo puedes cambiar de área o lo debes de mantener, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta Yarel y me gustaría no dejar pasar este punto, es como la interacción que tenemos con nuestros clientes o nuestros prospectos, de pronto sale la inquietud de, oye, entonces, por ejemplo, el montacarguista que tengo aéreo, donde acepta un trabajo porque es su necesidad trabajar, si saliera que, por ejemplo, tiene un fuerte bajo, fuerte mental que comentabas, ¿no? En bajo, ¿podría estar sufriendo mucho estrés de estar en las alturas? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, estas acciones también de poder ubicar a las personas y ver te benefician en normas que tenemos como empresas, en este específico caso México, la NOM 035. ¿Cómo vas a favorecer que la gente esté cómoda o no? Entonces, tiene como varios puntos en donde puedes rescatar todas las implicaciones que se generan y que pueden ayudarte a tomar las decisiones en aspectos, ¿no? De organización. Esta evaluación, nada más para puntualizar, ¿se usa solamente para niveles operativos, Yaren? Para cualquier nivel lo puedes aplicar porque también hay líderes que están muy fuertemente relacionados con la seguridad. Ahorita, de hecho, vamos a irnos a una más adecuada para liderazgo. En teoría sí se puede aplicar esta evaluación para cualquier nivel, pero ojo, porque una personalidad de un operador va a ser muy diferente de por ejemplo, un director de planta, un gerente de planta. Entonces, conforme la carrera profesional del individuo va creciendo verticalmente, vamos encontrándonos con la necesidad de desarrollar competencias distintas. Entonces, lo que yo hacía en la operación no va a ser lo mismo que vaya a yo estar haciendo como supervisor, como líder de equipo o como líder de turno, etcétera. Entonces, ahí ya se va creciendo con otras áreas que tenemos que tener en cuenta. Entonces,
Los líderes o incluso personal administrativo que llegaran a tomar esta evaluación, podemos encontrarnos con que puedan tener riesgos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, recientemente tuvimos la experiencia de un gerente de planta que se evaluó y salió con calificaciones muy bajas, y las personas de capital humano decían, ay, es que salió muy bajo, con mucho riesgo, ¿qué va a pasar? Y él mismo, cuando vio los resultados y le explicaba yo, mira, pues, ¿qué nos da de esta información? Uno, de que tú, por un lado, afortunadamente ya pasaste como ese reto de dejar la operación atrás, ¿no? Ya no estás enfocado en el detalle, porque si se fijan, la personalidad del operador tiene que ser muy atento, como muy viendo a la tarea, o sea, lo que está haciendo. Esa es la demanda del operador. Atento a lo que está haciendo, no con ideas de propuestas y de la estrategia. No, eso ya es una personalidad de un líder, ¿ok? También, conforme crecemos en esa carrera profesional, se va poniendo un énfasis mayor en la sociabilidad, en hacer networking, en hablar con los diferentes equipos, hacer sinergia y acercarte pues también con esta parte política dentro de la organización, etcétera, ¿no? Pero un operador no, un operador tiene que estar centrado porque eso lo distrae. Ese tipo de cuestiones son contradictorias a un perfil de operador. Entonces, sí, de preferencia, selección o desarrollo de personal operativo y de líderes que están directamente en la operación, los supervisores, los team leaders, todos aquellos que están todavía muy involucrados en piso y bueno, con la operación. Muchas gracias, Yarel. Y bueno, pasemos a la siguiente slide. Aquí prácticamente, pues números, ¿no? Seguimos con 80% de accidentes laborables desde un origen de actos inseguros. Entonces, las empresas, las organizaciones, nos encontramos con muchas, es que ya compré el casco, es que capacito, es que sí, la parte de identificar y diagnosticar a través de comportamientos de personalidad nos puede ayudar a realmente orientar esos esfuerzos, porque son compartidos, o sea, no dejas de hacer uno por el otro, sino que a través de esos esfuerzos que ya tienes, esos recursos que ya cuentas, poderlos direccionar de una forma que te dé más beneficio, incluso productividad, ¿no? Por ejemplo. Y aparte, bueno, las competencias, ahora sí que esta parte de lo que evaluamos en nuestras pruebas no, realmente no están a cargo de los que están evaluando, sino es inherente, o sea, la personalidad es inherente a cada individuo. Entonces, ¿cómo le haces? Si te preguntas, ¿cómo le hago ya que tengo los resultados? Bueno, con esa parte de reflejo de la evaluación, esa parte de hacerla ver, bueno, estoy bajo en obediente, soy más capacitable, y esa parte de orientación a la persona que se le evaluaste, pudieras llegar a tener una visibilidad y hacer pues una conciencia de ese lado oculto que tienes y que no lo tienes como bien como que a la vista, y a partir de ahí tomar acciones repetitivas que ayuden a, si bien la personalidad no se cambia, a que realmente esos aspectos que pueden beneficiar, pues los tengas más presente y por reputación lo hagas de otra forma, ¿no, Yarel? Sí, exacto. Hogan, esa palabra que utilizaste de reputación al final es muy importante para Hogan, porque el doctor Robert Hogan, cuando crea las evaluaciones, identifica que la personalidad se puede medir por identidad y por reputación. La identidad es cómo me describo a mí mismo, que es lo que vemos en una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando estás hablando con alguien, pues se describe sus experiencias, cómo le fue, qué fue lo que hizo, pero esa mirada está sesgada, ¿ok? Entonces, él decía, pues, y aparte no, decía el doctor Hogan, pues, y aparte no tengo cómo validar si fue cierto o no, o sea, con qué validas que tu versión es la correcta, ¿no? O sea, entonces decía, más bien, reputación es la forma más adecuada de medir la personalidad, que es cómo te perciben los demás, tus indicadores también de desempeño, tus calificaciones, indicadores de resultados también. Entonces, toda esta parte de reputación es ya conforme a la forma en que ellos responden la evaluación, nos va a decir pues cómo lo van a ver los demás.
Gracias, Yarel. Y nosotros que queremos mostrarles esta imagen que tiene un par de, bueno, algunas gráficas con indicadores concretos y numéricos de lo que ha resultado a partir de estas aplicaciones de evaluaciones Hogan. Por ejemplo, en esta primera que habla de tasas de accidente de empleados, el contexto a grandes rasgos es una empresa de transportes. Se evaluaron trabajadores que lo hacen de manera por horas, o sea, se contratan por horas para un proyecto y esos trabajadores pueden hacer diferente función, tanto cargar como la parte de transportar y descargar el producto. Al dar los resultados, se identificó que los que tuvieron puntaje bajo en la parte de fuerte, que era el que comentaba Yarel, de fuerte mentalmente, es decir, la parte baja sería como entrar en pánico, a diferencia de los que tuvieron puntajes altos, realmente tuvieron más probabilidad de tener un accidente mayor que los que estaban en alto, por supuesto. Y si tuviera, esa misma empresa hizo con los resultados una visibilidad de que todos los que tenían, todos los evaluados que tenían de promedio hacia arriba, ellos representaban un 20% menos de accidentes graves que los que estaban hacia abajo del promedio, ¿no? Que serían los primeros dos de riesgo. Como les comentábamos, Hogan es pues consistente y puede hacer sus evaluaciones a lo largo del tiempo y dar los resultados con validez. En esa misma empresa, siguiendo haciendo los ejercicios, las evaluaciones, durante los siguientes 3 años, el resultado fue de que se obtuvieron 50% menos de accidentes en comparación de los que tenían pues, realmente la parte de área de oportunidad. Entonces, bueno, numéricamente aquí tenemos un dato importante, un indicador. Por ejemplo, algún otro que les pudiera decir es esta parte de citas de comportamiento laboral inseguro, a lo que se refiere Hogan, es estas llamadas de atención, ¿no? Que llamas a la persona para decirle, oye, estás cometiendo esto repetitivamente, puede generar un acto más fuerte, un accidente pues con más lesión. Y ahí, por ejemplo, fue en una empresa postal, se evaluaron 789 empleados, de los cuales al presentar un porcentaje bajo en alerta, o sea, que se distraen fácilmente, que son difíciles de capacitar, eran más propensos a tener estas citas de comportamiento de labores inseguros. Y al contrario de los que disfrutan de la capacitación y se mantienen más alerta. Los que tuvieron puntuaciones promedio hacia arriba, de las 6 escalas, tuvieron 25% menos de estas llamadas de atención. Entonces, bueno, al hablar de llamadas de atención es porque están generando la parte de actos que pueden, o incidencias que pueden generar un accidente mayor. Y bueno, pues a lo mejor les puedo dar las muestras, bueno, tengo estos ejemplos, bueno, hablan incluso de 2,000 empleados. Les voy a mostrar otra de las imágenes que tenemos por acá, es que por ejemplo, recopiló Hogan calificaciones de seguridad y datos de 2,000 empleados sobre accidentes de empresas y sobre todo era un área de consumo, ¿no? Una industria de consumo. Identificaron que los que entran en pánico y pierden los estribos tienden a cometer errores y son más propensos a tener accidentes. Aquellos que estaban tranquilos y estables y controlaban su enojo, pues eran los que tenían menos riesgos. En realidad, el ejercicio dio que el 10% era menos probable que pudieran cometer un accidente en un periodo constante de 3 años y el 36% menos de tener 2 o más accidentes en ese mismo periodo. ¿De qué nos habla esto? De que nos indica cómo se disminuyen los porcentajes, sobre todo si estás comparando qué tenías antes y qué tienes ahora y te mides en esa parte de accidentabilidad, que es muy claro, ¿no? La siniestrabilidad. Entonces, en ese sentido, puedes comparar el antes y el después de aplicar nuestras evaluaciones de Hogan. Se nos olvidó comentar, Yarel, que tenemos la sección de preguntas y respuestas para lo que quieran ir poniendo y al final vamos a ir a ellas con mucho gusto. Listo, Yarel, muchas gracias. Sí, es correcto. Muy bien. También, como les comentábamos, podemos hacer la evaluación del equipo cuando ya estamos hablando de personal interno, hacer un mapeo para saber las calificaciones o en dónde o con qué personas y en qué sentido podemos tener algún riesgo de accidente. Entonces, aquí tenemos una tabla pues muy sencilla de un caso reciente en el cual se aplicó la evaluación para un grupo, me parece que fue como de 37 personas, 35, 37 personas, y precisamente se veía ahí cuáles eran sus calificaciones, ¿no?
Si se fijan, está la columna de obediente, fuerte, equilibrado, alerta, cuidadoso, capacitable, y luego nos da la evaluación una calificación total, que es el promedio de los anteriores, pero que nos puede dar una indicación pues de cómo está de manera general la persona ubicada de acuerdo a al benchmark. Y después al final tenemos 3 indicadores que eran los que les mencionaba que son generales. Hogan les llama de empleabilidad general, que se llama responsabilidad, estabilidad y orientación al cliente. Entonces, estos 3 indicadores de personalidad que son de empleabilidad general son los que cualquier empleador busca en cualquier persona que contrate, independientemente de la labor o la tarea que realiza. Responsabilidad quiere decir que la persona sigue las indicaciones que se le da de acuerdo a lo que dicen las tareas de su puesto. Estabilidad es mantener un humor estable y en el cual pues con ello pues tiene un trato también adecuado a través del día, cómo es el manejo del estrés de la persona, etcétera. Y orientación al cliente, tanto cliente interno como cliente externo, porque a veces dicen, bueno, es que no tiene un contacto con un cliente externo, ¿no? Pero también puede ser un cliente interno, compañeros de trabajo, cualquier persona con la que trabaje. Entonces, esa orientación al cliente, pues, nos habla de una buena relación interpersonal con sus compañeros. Entonces, lo que hacemos nosotros en estos casos cuando es un mapeo de seguridad interna es evaluar persona por persona a todos los individuos de un área o de un departamento o de una planta y presentarles a ustedes pues estos indicadores, estas calificaciones para poder nosotros rankear de acuerdo a las calificaciones de las personas y poder identificar aquellas que tengan mayor riesgo. Por ejemplo, en este caso encontramos a 6 personas principalmente que tenían un riesgo mayor de sufrir accidentes. Y como vemos, pues, por ejemplo, en el caso número 1, ¿no? Que tiene un obediente bajo, un equilibrado y alerta bajo y un capacitable bajo. Entonces, en ese caso nos habla de una persona que ahora sí que sigue su propio ritmo, ¿no? Trata de seguir las cosas o hacer sus propios métodos de trabajo, no tanto lo que le indique, tanto el manual o el jefe, sino que incluso también pudiéramos llegar a hablar, o una de las hipótesis también pudiera llegar a ser pues de una relación pues con roces a lo mejor con las figuras de autoridad, y también pues que se puede distraer con mucha facilidad. Entonces son varios riesgos por los cuales esta persona puede tener un accidente y de acuerdo a eso pues ver cuáles son las acciones, como decía Eli, o ver si hay algún área en particular en donde se puede mover o cuáles son las responsabilidades de esta persona. Por ejemplo, en ese caso en particular tenía muy fuerte la orientación al cliente, o sea, es y súper disparado, ¿no? Entonces, las relaciones con otras personas no están consideradas, como les mencionaba, en el perfil de seguridad, porque decíamos, son personas que tienen que mantener más bien el enfoque en la tarea, no tanto en esas relaciones interpersonales. Entonces, a lo mejor un movimiento pues de atención al cliente con este empleado pudiera ser lo más adecuado. Y aquí, gracias Yareli, aquí importante destacar la parte, por ejemplo, de en dónde vamos a enfocar nuestros recursos como empresa, ¿no? En dónde necesitas atender inmediatamente, porque aquí está tu foco. En realidad, en promedio, si se ven, los colores son totalmente alineados a la parte de los riesgos que comentaba Yareli en esta parte, por ejemplo, el reto crítico, reto moderado, los rojos, pues si se fijan en los totales, pues podría parecer que los resultados de las personas, pues están bastante bien, ¿no? Pero por supuesto que había como que el interés y los resultados directamente en la organización que evaluamos de algo está pasando. Y si nos vamos directamente a estos comportamientos de las personas y empezamos aquí a rankear los números y hacer como el análisis, podemos enfocarlos, pues los recursos, como les decía, y ver de tus posiciones en las que se encuentran estas personas, hacer un cruce y si realmente, por ejemplo, en esta persona que pues prácticamente tiene bien los comportamientos que favorecerán actos seguros, si el alerta que está en 19 te va a
generar un caos en sus acciones, ¿no? O si no pones en lugar de que en una posición que no sea que no necesite esa competencia. Entonces, este análisis realmente acompañamos a las organizaciones para que puedan leerlo, para que puedan jugar con sus números, para que puedan presentarlos a sus áreas y de ahí pues, generar directamente pues acciones en competencias, estrategias. Luego nos preguntan de qué pasa si ya la persona es interna, si se puede desarrollar. Nosotros a partir de esta información podemos ya sea, tenemos cursos para poder ir desarrollando cada una de las competencias en los operadores o también tenemos recursos para poder habilitar a los supervisores para que vayan coachando al equipo para que pueda comportarse de acuerdo a estas competencias. Ok, entonces por eso mencionamos pues de que es también pues para desarrollo. Siempre nuestra recomendación va a ser partir de un diagnóstico y ustedes mismos pues lo saben mejor que nosotros, de partir de un diagnóstico para que te dé las acciones más adecuadas. Gracias. Y este número de 400,000 accidentes laborales suceden al año en México, es reciente este dato, y bueno, lo que buscamos, ¿no? Y es que regresemos todas las personas sanas y salvas a nuestro hogar y no tener que tener conversaciones dolorosas, ¿no? Con la familia de que hubo un accidente o con la misma empresa de que se hable de un tema, de algo que sucedió y que incluso quitó la vida de alguien o lesionó y mermó su calidad de vida. Entonces, eso es, y en honor a todos ellos, buscar como opciones para realmente dar resultados en este sentido. Ok, en otro aspecto, como les mencionábamos, les hablábamos de que hay una evaluación también muy particular para el liderazgo. Para el liderazgo tenemos un 360 que evalúa, por un lado, un modelo de liderazgo general que evalúa 4 aspectos, ¿no? Uno es la autoadministración, manejo de relaciones, trabajando en el negocio y trabajando para el negocio. Una evaluación 360, perdón, no expliqué en un inicio, es una evaluación en donde a un líder se le califica, lo califican las personas que están a su alrededor, su jefe o jefes, pares y subordinados. Por eso hablamos de un 360 porque son todas las personas arriba, a los lados y abajo, por así decirlo. Entonces todos ellos participan y dan su tiempo para darle retroalimentación al líder, qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que puede mejorar en estas dimensiones. Y en particular también tiene una sección de liderazgo en seguridad. Esta evaluación es muy padre, muy rica, porque cubre este aspecto de liderazgo en donde ya el gerente, el director, como decíamos, ya está más alejado de la operación. Sí puede ser una de sus prioridades la seguridad, pero ya su rumbo va dando mucho peso a las relaciones interpersonales, a la estrategia, a también el manejo que hace él mismo de su resiliencia y de las crisis, a cómo coachea a otros, a cómo integra equipos y cómo atiende a los clientes y hace uso de la información de los clientes para mejorar los servicios o productos que se ofrecen, etcétera. Entonces, toda esa parte del manejo de tiempos, etcétera. Entonces, todo esto bajo el modelo de liderazgo y en particular en cuanto al liderazgo en seguridad maneja 3 dimensiones, ¿no? Si es un ejemplo a seguir en materia de seguridad, el compromiso que muestra hacia la seguridad, y la cultura que fomenta hacia la seguridad. Entonces, en general, si el líder antepone la seguridad antes de la productividad, entonces todos participan también a calificar cómo están siendo sus conductas, sus prioridades, cómo se ve a los ojos de los demás. Y casi siempre vamos en un 360, sí habla mucho la subjetividad, porque de ti es muy diferente lo que espera tu jefe, los escenarios en los que te ve van a ser muy diferentes a los escenarios en los que te ven tus subordinados y también tus pares. Incluso con pares puede haber cierta competitividad, etcétera, ¿no? Pero al participar todos ellos a calificarte y a dar una retroalimentación de invertir ese tiempo, como les decimos, de calificar qué es lo que estás haciendo bien, en qué aspectos puedes mejorar y además no nada más se saca un promedio de las calificaciones que dan, sino que bien importante,
Y también algo que lo diferencia de que sea un 360 hecho en casa, porque hay muchas organizaciones que desarrollan sus propios evaluaciones 360, y lo cual está muy bien, pero se pierden de esta parte rica de un benchmark, ¿no? Entonces, en nuestra evaluación de 360, que fue desarrollada por Peter Berry junto con Hogan, ya integra un benchmark de miles de ejecutivos a nivel global, cómo se les califica, cuáles son sus resultados de desempeño, de negocio, etcétera. Y ahí ya nos va a decir precisamente entre más alta es la calificación va a ser mejor. El tope máximo son 7 puntos, entonces ya de acuerdo a eso pues ya vas viendo qué calificaciones tienen más de áreas de oportunidad. Tiene también una sección para comentarios abiertos en donde las personas invierten pues el tiempo para poder decir o explicar un poco más del desempeño del líder, en qué puede ser mejor, qué cosas está haciendo demasiado, qué puede estar exagerando un poco. Y bueno, toda esta información es para desarrollo, no es para selección, es para desarrollo de los líderes, para apoyarles y poder hacer un plan individual, ya sea de coaching o ya sea de pues un plan de seguimiento con ellos individual para que puedan seguir creciendo en la compañía. Importante nada más, un dato que tiene que tener el líder por lo menos 6 meses en el puesto para poder aplicar esta evaluación, ya que las personas a su alrededor lo conozcan bien y puedan darnos esa opinión. Y por último, en tercer lugar, dentro de el tercer pues, elemento que compone nuestro sistema de seguridad, tenemos uno muy importante que es la encuesta de clima de seguridad. Este producto es también de Peter Berry Consultancy y evalúa 4 factores importantes. Uno es la conciencia sobre la seguridad, en la cual en esta encuesta participa una muestra de la población de la operación o puede ser todo el headcount de la operación de nuestra compañía. Y todos ellos nos ayudan precisamente a dar su opinión de cuáles son las actitudes que ven tanto en los líderes, en los supervisores, en la alta gerencia, en la organización, como en general en cuanto a la cultura, en los compañeros, en ellos mismos, cómo se ven inmersos en esta parte del comportamiento del día a día, cómo se hacen las cosas en la organización, para calificar, pues si es una prioridad en sí. También nos dan prioridades clave que según ellos, como se han venido dando las cosas, cuáles son las prioridades clave que proponen a la organización de aquí a 12 meses para atender en cuanto a seguridad industrial. También analizan el pasado, también cuáles han sido los comportamientos seguros, consecuencias y rectificaciones de los 12 meses anteriores para poder indicar pues qué es lo que se ha hecho excelente, cómo se reaccionó de manera adecuada ante un incidente, cuáles fueron algunas consecuencias de accidentes que hubo, cuáles son las implicaciones y cómo se puede mejorar en un futuro. Entonces, todo esto nos da opinión de las personas, pues de viva voz. Tenemos datos cualitativos y cuantitativos que nos van a dar con encontrar hallazgos y descubrimientos clave para poder guiar de en ese momento a 12 o 16 meses, 18 meses, perdón, de acciones en nuestra seguridad, ¿ok? Una estrategia que podemos utilizar para poder empezar a usar estos 3 elementos de nuestro sistema de seguridad, dependiendo, bueno, mucho va a depender de cómo es tu situación en tu organización actualmente, cuáles son los accidentes si ha habido últimamente. También hay organizaciones que ya están muy fortalecidas o muy maduras en cuanto a sus estrategias de seguridad. Pero de manera general nosotros proponemos iniciar con esta encuesta de clima de seguridad para tener un panorama muy amplio y tener la opinión de todos los que están involucrados. Incluso también con este paso nos ayuda mucho a que las mismas personas se involucren, se comprometan con las acciones que se van a iniciar de seguridad industrial. Y bueno, ya tenemos un panorama, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico general vamos a partir con acciones de cultura y de clima de seguridad. Y siguientes pasos, pues los que mencionamos ya anteriormente, la evaluación de personalidad a los operadores y evaluación de liderazgo con el 360 hacia nuestros líderes de gerencia para arriba.
Entonces, esas son pues las estrategias de la seguridad industrial de nuestro sistema que les proponemos. Sí. Antes de concluir, vemos si tenemos preguntas. ¿Cómo se maneja la comunicación con las Ok. direcciones para que acepten esta parte de evaluaciones y acepten presupuesto para ellas? Ok. ¿Alguna recomendación? Sí, sin duda, sí, involucrar casi siempre va escalando las propuestas en el sentido de que lo que generalmente nos encontramos es a veces que alguien, o ya sea de seguridad e higiene o de capital humano, nos busca preguntando por evaluaciones de seguridad y luego se va involucrando cada vez a más personas responsables o tomadores de decisiones. Lo que se recomienda mucho es tener una conversación, una sesión de explicación con ya sea gerentes de planta, responsables de seguridad e higiene, responsable también el top management de capital humano. Si se puede tener a todos ellos involucrados en la misma sesión, excelente, para que les podamos explicar de dónde vienen estas evaluaciones, cuál es el sustento, cuáles son los autores, qué evalúa, cuál es el alcance, qué indicadores te pueden dar, y de ahí, o sea, cómo se dispararía después de tener los resultados, pues qué viene después, ¿no? Eso, por lo general, pues es como conversaciones para sensibilizar de qué es lo que se encuentra. Ya sabemos que el top management siempre busca esta parte más cuantitativa, o sea, de dato duro, de qué me va a dar, o sea, el retorno de inversión, ¿no? Vamos a invertir en tiempo de la gente, tiempo de la operación, tiempo de análisis, o sea, a dónde nos va a llevar. Entonces, tener eso muy claro para poder nosotros hablar o tocar esos puntos en esta reunión. Y por lo general, pues con eso, la verdad, como ya tenemos esa información, para ellos también hace mucho sentido ya en cuanto a su estrategia, como la perciben de seguridad industrial o lo que ya llevan avanzado, y pues se adecua, ¿no? Y bueno, pues puede ser que se presupueste a futuro. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿La evaluación referente a la selección del personal es únicamente para capital humano? Por lo general en las organizaciones capital humano es quien hace ese reclutamiento y sí, son quienes lo aplican, como nosotros recomendamos que sea el primer filtro porque es un must, ¿no? Es una de las prioridades, pues tener ese perfil de alguien que evite los más que se pueda de esos 6 indicadores de personalidad, que evite accidentes en ese sentido, ¿no? Pero los resultados se pueden abrir. Es que depende también mucho de la madurez de la organización. Tenemos organizaciones que llegan a nosotros todavía así como diciéndonos, es que todavía personalidad lo ven con pincitas, se les hace algo invasivo, se les hace algo que todavía no se debe de tocar mucho, etcétera, ¿no? Hay otras organizaciones que lo ven como lo que es lo más natural del mundo, ¿no? Indicadores que se usan pues para la estrategia, para mejorar, para el desarrollo de las personas, para que estemos todos mejor. Entonces va a depender mucho de la madurez de la organización, de el alcance de los resultados. Hemos tenido también personal de capital humano que dicen es que nada más le presento ciertos indicadores de los resultados a mi líder contratante porque por lo general lo malinterpretan o llegan a hacer un mal uso de esa información. Entonces va a depender mucho de la preparación de las personas, les digo, de la madurez, y también tratar de ir educando a nuestros clientes internos para que precisamente se haga el mejor uso, el mejor aprovechamiento de esa información. Pues ya estamos en el tiempo, pero tengo un par de preguntas aquí que igual y la podemos contestar rápidamente si nos permite la audiencia. ¿Estos cuestionarios son modificables con base en las necesidades de la organización o son preguntas ya prediseñadas y fijas? ¿Qué margen de error llegan a tener? 3 en 1. Ok, las evaluaciones, perdón, sí, pues las preguntas ya son fijas. ¿Por qué? Porque están ya linkeadas con el benchmark. Entonces, por ejemplo, en el 360 sí se pueden agregar algunas preguntas abiertas, customizadas para la organización, pero se puede llegar a agregar de un banco de ítems que ya tienen, pero igual ya están definidos esos ítems.
por ejemplo, aparte de seguridad, que si se quiere abordar equilibrio vida personal y vida profesional, hay otros de estrategia de negocios, hay otros banco de ítems que se puede agregar, pero igual ya están predefinidos y sobre todo por eso, por el benchmark y el sustento estadístico que ya trae detrás. ¿Ok? No se lanzan preguntas nada más, pues porque sí, ¿no? Sí, ¿qué margen de error llegan a tener? A lo mejor lo que o lo que yo relaciono que preguntan frecuentemente es de que si se pueden falsear, a lo mejor. En realidad ya traen un indicador pues de la validez de la evaluación. Si no es válida, nos generan los resultados y me A lo imagino mejor que en esa es de la de personalidad. sí, sí, y a lo mejor también en ese sentido que, bueno, son random las preguntas, no son preguntas, no son evaluaciones que estén en el mercado y las puedas googlear y encontrar las respuestas, entonces eso también da mayor validez y certeza de lo que se esté dando quizá. Y por último tenemos la pregunta de, ¿se trata de controlar o regular la personalidad de cada individuo, de Ok, cada ser no humano? tratamos ni de controlar ni de regular la personalidad. Lo que nosotros o nuestro mercado es más bien identificar los indicadores de personalidad para ubicar a las personas en el mejor lugar posible, en donde se encuentren más satisfechos y en este caso también en donde no corran ningún riesgo tanto ellos o los demás. No es de que tratemos de amoldarlos todos a una cierta personalidad. O sea, ya todos tenemos nuestra personalidad, que esa se va creando desde que nacemos, en la infancia. Tiene como dos momentos claves el desarrollo de nuestra personalidad, psicológicamente hablando, en la infancia y luego en la adolescencia, perdón. La personalidad continuamente está cambiando, no cambia de la noche a la mañana, ni tampoco cambia radicalmente. Por lo general, yo siempre digo, hay unos indicadores que se mantienen a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, por decir, a lo mejor yo soy sociable, siempre he sido sociable desde que me acordaba en la primaria, yo era de las que platicaba siempre, y tenía muchas amiguitas y todo, y hasta la fecha, no sé, en mi edad adulta, casi 40 años, sigo siendo igual de sociable, ¿no? Entonces es algo que se mantiene a lo largo de tu vida. Entonces, pero sin embargo hay algunos, sí tenemos plasticidad para mover ciertos indicadores, ciertas características, pero no es nuestra intención controlar o regular. Lo que tratamos de hacer o cuando tú oyes que alguien de capital humano habla de desarrollo de las personas, es tratar de administrar ciertas características que son áreas de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, un líder batalla para delegar, porque la delegación es algo que viene dado por ciertos indicadores de personalidad. Hay personas que se les da más fácil delegar y como entregar ciertas responsabilidades. Hay otras personas que son más aprensivas y se les dificulta más. Entonces, cuando hablas del desarrollo de las personas, es que les tratas de hacer saber, en primer lugar, que ese autoconocimiento, ¿no? Que sepa qué es lo que está pasando, que sepa en qué lo puede limitar, que también el seguir desarrollándose profesionalmente, eso puede ser algo limitante para ella, esa persona, en qué sentido, y poder ir tomando o practicando en cierto sentido esa capacidad. Entonces, lo mismo con los operadores. Si alguien tiene cierta predisponibilidad para tener más accidentes que otras personas, igual haciéndole saber que puede estar en riesgo él, que puede poner en riesgo a otras personas, por qué, cuándo, cómo, oye, porque muchas de las veces no se sabe. O sea, tú mismo, si no te lo dicen, tú no te das cuenta, ¿ok? De áreas de oportunidad que puedes llegar a tener. Entonces, no es cambiar la personalidad, es hacer saber las consecuencias de ciertas conductas y poder habilitar nuevas habilidades. Excelente, Yarel, gracias. Nada más para redondear, ponen aquí en los comentarios
se refiere al margen de error estadístico en cuanto a número. La validez que tenemos está en Hogan, medida a través de la metodología de correlación de Pearson, y te puedo decir que la validez, que normalmente es de 0,1 para que ya sea válido, la tenemos solamente en una de las evaluaciones, un 0,29%, cuando, por ejemplo, lo que conocemos, el ibuprofeno, tiene el 0,14%, como para que veas la relación, ¿no? Nosotros estamos en el 0,29 puntos de validación respecto a los resultados que se dan en nuestras evaluaciones. Listo, Yarel. Y bueno, y de desviación estándar en cuanto a la evaluación del 360, pues está en más o menos 1, me parece. Excelente. Y listo. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Nos pasamos unos minutitos. Gracias por su paciencia. Aquí pueden escanear para ir a nuestra página e encontrar más información. Les agradecemos mucho. Que tengan excelente día. Gracias, Eli. Gracias, Yarel. Gracias a todos. Bye. Bye. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en redes sociales para que te enteres de nuestros próximos eventos.